Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En esta transmisión que hoy vamos a realizar, hermanos, antes de compartir la palabra de Dios con ustedes, quiero informarles el reporte de la Cena del Señor de este año 2020. Primeramente, bendecimos a Dios por nuestros hermanos que bajaron a las aguas del bautismo. En este año fueron 13 hermanos de la congregación que se bautizaron, entregaron sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera estamos atendiendo también a nuestros hermanos en pequeños cultos, estudios que compartimos con ellos, y creemos que ha sido de mucha bendición. Gracias a Dios por nuestros hermanos que decidieron confesar públicamente la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo. Y bendecimos a Dios por ello, hermanos. Por lo tanto, se bautizaron 13 hermanos, más un joven que se bautizó en el Congreso en Zacatecas, y una joven también que decidió bautizarse. En total fueron 15 bautizados y bendecimos a Dios por ello. El reporte de la Cena del Señor, hermanos, gracias a Dios, y agradezco también a todos los hermanos de líderes, hermanos que nos ayudaron a compartir la Cena del Señor en algunos hogares, por la situación, hermanos, que estamos pasando, y bendecimos a Dios porque se llevó a cabo de manera diferente esta cena 2020, pero con la presencia de Dios, hermanos, en cada hogar, en cada familia, y fue de gran bendición. Bendecimos a Dios por ello. En total de hombres tomaron la cena 58 y de mujeres 112. En total, hermanos, fueron 170 los que tomaron la Cena del Señor. Fue de gran bendición y creo que Dios se ha manifestado en cada familia y en cada hermano que con mucha fe y con mucho amor tomaron la cena de una manera distinta, pero recordando siempre la presencia de Dios en sus vidas. Por otro lado, quiero agradecer también, hermanos, a nuestros hermanos que contribuyeron formando una despensa para nuestros hermanos en necesidad. Se han repartido 13 despensas y bendecimos a Dios por ello, porque en medio de la necesidad se ha compartido el alimento con aquellos hermanos que menos tienen. Y bendecimos a Dios por ello. Dios bendiga a nuestros hermanos que abrieron sus manos para compartir y ha sido de gran bendición. A nombre de las familias que recibieron, reciban las gracias y pues también glorifican a Dios por ello, ¿verdad? Y también todos comentan que gracias por ser tomados en cuenta. Quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta tarde un aviso diciéndoles que los días miércoles y los viernes se va a transmitir una predicación a las 8 de la noche, de 8 a 9, y les pedimos, hermanos, que estén al pendientes para ser alimentados a través de la palabra de nuestro Dios. De alguna manera, los obreros y también los líderes de las sociedades nos van a apoyar en transmitir estos mensajes, estos temas para la vida de cada uno de ustedes. Y los sábados les pedimos que sigan la transmisión de las oficinas generales o de la Iglesia de Dios a nivel nacional, que inicia a las 10 de la mañana. Con la escuela sabática, y por la tarde, hermanos, a las 4 de la tarde también, pues que sigan la transmisión con el mensaje de nuestros hermanos.
Les pedimos que como iglesia estemos realizando los cultos. También de manera diaria, hermanos, queremos pedirles que tomen en cuenta en reunirse con su familia y compartir la palabra de Dios. Estamos enviando los programas de los cultos para que usted lo tome en cuenta. Estamos enviando también Pan para el Alma en audio y de manera escrita a través de los líderes de las sociedades. Ellos de alguna manera les hacen llegar a todos ustedes Pan para el Alma en audio y también por escrito. Algunos hermanos que no están integrados a alguna sociedad, se los estamos enviando de manera diferente a ellos. Pero bendecimos a Dios por la vida de nuestros hermanos que se interesan en meditar en la palabra de nuestro Dios. También, hermanos, con respecto a las ofrendas y los diezmos, les vamos a pedir a los líderes que estuvieron a cargo de la Cena del Señor que puedan pasar a sus hogares para que ustedes puedan entregarles a ellos las ofrendas y los diezmos, y ellos a su vez lo van a entregar a nuestro hermano tesorero. O también, hermanos, los sábados de 10:30 a 1 de la tarde estaremos en el templo recibiendo algunos hermanos para hacer la colecta de la ofrenda y los diezmos. Quiero agradecerles a todos, hermanos, su fidelidad, el entusiasmo que tienen de permanecer fieles a nuestro Dios. En medio de esta situación difícil, han sido fieles y yo bendigo a Dios por ello. Yo sé que la mano del Señor va a estar siempre en ustedes, les va a guiar, les va a proteger. Y en estos momentos difíciles, hermanos, sigamos confiando en nuestro Dios, porque Dios tiene poder y tiene el control de todo lo que estamos viviendo en un mundo tan peligroso, tan difícil. Les pedimos que por favor permanezcan en esa fidelidad y en ese entusiasmo. Dios va a bendecir sus vidas, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Así es que les recordamos, hermanos, que estén al pendiente en la transmisión de los cultos que se van a dar, o los temas que vamos a dar los días miércoles de 8 a 9 y los viernes de 8 a 9, para que así ustedes puedan ser alimentados en la palabra de nuestro Dios. Muy bien, quiero hacer una pequeña oración para iniciar un sermón en este momento, estudiando la palabra de nuestro Dios. Poderoso Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Te doy gracias por la iglesia que se ha preocupado, Señor, y se ha ocupado meditando en tu palabra. Y tú has sido fiel con tu iglesia, poderoso Dios, porque en medio de una situación difícil has guardado sus vidas, les has llenado de tu presencia, y muchos de nuestros hermanos aún siguen en sus trabajos desde sus casas, y es una muestra, Señor, que tú no los has dejado. Tu mano de amor se ha manifestado. Te pido, Señor, que sigas guiando sus vidas, llenándoles de tu presencia, y sobre todo, Señor, guardando a cada uno de tus hijos, Señor. Yo sé que tu misericordia se ha manifestado. Hasta hoy, bendito Dios, en la iglesia, en la congregación, en esta ciudad, no ha habido ninguna noticia de alguien que esté enfermo de esta situación que estamos pasando. Y bendito Dios, gracias te damos porque tú has sido el que has guiado y guardado la vida de tu pueblo. Recibe, Señor, la honra y la gloria. Y en tu nombre, Señor, abriremos tu palabra para meditar en ella. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, si tiene la Biblia en sus manos, quiero que abra sus Biblias, por favor, en el libro de
Deuteronomio capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Amén. Moisés les recuerda al pueblo de Israel las promesas de Dios. El pueblo de Israel se encuentra a este lado del Jordán y Moisés hace un recuento de cómo Dios se manifestó en sus vidas cuando ellos están caminando por ese gran desierto. Sin duda alguna, hermanos, hemos iniciado nuestro desierto. No sabemos qué vaya a suceder después. No pensemos, hermanos, que nuevamente van a surgir los antros, las situaciones comerciales. Quizá, hermanos, hemos iniciado nuestro desierto. Pero así como Moisés les recuerda al pueblo que Dios siempre se manifestó en sus vidas. Y quiero enfocarme en esta tarde, hermanos, al verso 7 del libro de Deuteronomio capítulo 2, y dice así, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Quiero imaginar, hermanos, cuando el pueblo de Israel camina por el desierto. ¿En qué trabajaron ellos? Realmente, hermanos, no había en qué trabajar. Yo creo que todos los que iban caminando en el desierto, no sé si a alguien se les prendió en su mente y dijeron, iniciemos alguna actividad y vendamos algún producto o hagamos algo para comercializar entre nosotros. Cuando ellos caminaron por el desierto, ¿por qué Moisés dijo, Dios les ha bendecido en toda la obra de sus manos? Si ellos no tenían un trabajo fijo, ¿cómo Dios derramó bendiciones en ellos? Hermanos, podríamos decir que el trabajo que tenían era pues instalar el tabernáculo y recoger todo. Pues a lo mejor era un trabajo, pero ¿quién les pagaba? ¿Quién retribuía en ese trabajo? Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jehová los ha bendecido en toda la obra de sus manos. Esto nos da a entender, hermanos, que solamente Dios pudo sostener al pueblo de Israel en el desierto. Con esa plena confianza en Dios, con ese deseo firme de que Dios estaba con ellos. Y Moisés les recuerda y dice, Dios los ha bendecido. Y creo que Dios también nos sigue bendiciendo a nosotros.
Dios nos recuerda, hermanos, no es tanto el trabajo que tengas ni cuánto ganes, sino cómo sentimos que la mano de Dios se abre para bendecir nuestro hogar, para bendecir el trabajo de nuestras manos, para bendecir nuestra familia, para bendecir, hermanos, lo que nosotros hacemos. Es una gran muestra del poder y la misericordia de nuestro Dios. Queridos hermanos, Dios se sigue manifestando en este tiempo. Él nos sigue diciendo y nos sigue mostrando, hermanos, que Él bendice la obra de nuestras manos. Sigamos siendo fieles, hermanos. Sigamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y Dios seguramente bendecirá sus hogares, sus actividades, todo lo que nosotros hacemos. Dios, hermanos, bendecirá sus vidas. Les llenará de su presencia. Dios es con nosotros, hermanos. No dudemos que Dios sigue mostrando su poder, su amor y su misericordia. Otra de las cosas que les recuerda Moisés y les dice, Él sabe que andas por este gran desierto. Él sabe, Dios sabe de lo que está pasando en nuestro mundo actual. Dios sabe, no desconoce lo que está pasando con nosotros. Él sabe bien lo que está pasando, hermanos. De manera que si alguno de ustedes se ha sentido olvidado, se ha sentido triste, recuerden, hermanos, que Dios es el único que sabe de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Amados hermanos, si usted se ha enfadado ya de esta cuarentena, si usted se ha sentido desesperado, tenga un poco de paciencia. Porque Dios conoce la situación que estamos pasando, hermanos. Para Dios no es ajeno lo que vivimos hoy. De repente el pueblo de Israel se sintió como olvidado, como diciendo Dios ya no va con nosotros, ya no camina con nosotros. Pero a través de Moisés, a través de muchos, sintieron que Dios y la mano de Dios se seguía manifestando en todo el pueblo. Dios los alimentó, Dios les proveyó, Dios los sustentó en esa situación difícil, en ese desierto. Y no dudo, hermanos, que Dios nos va a sustentar, porque hemos iniciado también nuestro desierto. Hemos iniciado, hermanos. Pero Dios ve nuestra situación, ve nuestra condición. Para testimonio, nuestros hermanos que recibieron la despensa, dice cómo en el momento que se iba terminando los alimentos que ellos tenían, y cómo los hermanos, dice, se acuerdan de nosotros. Yo creo, hermanos, que es Dios que mueve los corazones y que el alimento llegó en el momento preciso que los hermanos necesitaban. Y ellos dijeron, ¿cómo sabían de nuestra necesidad? ¿Cómo sabían que nosotros necesitábamos? Hermanos, es Dios. Él sabe, Moisés dijo, Él sabe que andamos por este desierto. Y yo quiero decirles, hermanos, que Dios no nos va a abandonar. Dios se va a mostrar en la vida de nosotros. Así como en el pueblo de Israel. Dios se mostró plenamente en ellos. Y el siguiente punto dice, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. No sabemos cuánto dure, hermanos, pero el pueblo de Israel duraron 40 años en el desierto. ¿Se imaginan, hermanos, 40 años? El número 40 es un número simbólico también o representativo. Eso quiere decir, hermanos, un número de preparación,
En esos 40 años Dios preparó al pueblo de Israel. Y se habla también que Jesús ayunó 40 días. Se habla también del diluvio. Duró 40 días. La lluvia. Entonces, ese número 40 habla de la preparación en la vida de nosotros. Casualmente también los gobiernos a nivel nacional, las autoridades de la iglesia, nos dicen que nos guardemos 40 días. ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón o nuestra fe o a nuestra familia? ¿Cómo la estamos preparando en esta cuarentena? Seguramente Dios quiere lograr muchas cosas. El primero, hermanos, es reforzar la fe de nosotros. Es sentir que Dios sigue mostrando su poder, su amor y su misericordia. ¿Cómo quiere el Señor preparar nuestra vida? Seguramente, hermanos, después de esto, nuestra fe va a ser mucho más firme. Nuestra fe va a permanecer más en el camino de nuestro Dios. Seguramente nuestra familia va a valorar más la fe que nosotros sembramos en ellos. Y seguramente, hermanos, Dios mostrará su poder en la vida de su iglesia. La iglesia ya no va a ser la misma, hermanos. Nosotros quizá después de estos 40 días regresemos al templo con mayor entusiasmo, con mayor puntualidad, con mayor compromiso, con mejores deseos, hermanos, de ver a nuestros hermanos, de abrazar a nuestros hermanos, de dar alguna palabra que aliente su corazón, que realmente durante esos 40 días o no sé qué tiempo sea esta situación, hermanos, pero entonces llegaremos al templo con otra expectativa. Amados hermanos, el Señor guiará la vida de nosotros, mostrará su poder en cada uno de los integrantes de su iglesia. Queridos hermanos, Dios se sigue mostrando en nosotros. Él quiere que nosotros pensemos diferente, que reforcemos nuestra fe, que realmente, hermanos, valoremos lo que quizá antes teníamos. Teníamos una libertad, hermanos, y de ir al templo y quizá de repente algún compromiso, alguna situación desviaba nuestra atención y no logramos, hermanos, o no lográbamos asistir o anhelar ver a nuestros hermanos. Pero hoy, hermanos, al igual que yo, anhelo ver a mis hermanos en el templo. Anhelo ver a la iglesia otra vez llena, cantando, glorificando el nombre del Señor. Quizá en su casa, hermanos, eleva los cantos, las oraciones, la lectura de la palabra. Pero estar en el templo, hermanos, es algo distinto. Queridos hermanos, después de esto, la preparación que Dios nos dé, hermanos, va a ser mucho mejor. Y bendecimos a Dios por esto que está pasando. Apreciados hermanos, Dios ve lo que hay en cada hogar y en cada familia. Y por último dice, y nada te ha faltado. El mayor deseo y el mayor anhelo de los hermanos de nuestro Dios, dice, y nada va a faltar en tu vida. Nada va a faltar en tu hogar. Porque la presencia de Dios va a continuar, hermanos, manifestándose en la vida de nosotros. Esa palabra, nada te ha faltado. Moisés estaba recordando
cómo Dios proveyó para la vida de su pueblo, cómo Dios se manifestó con ellos. Cuando ellos necesitaban agua, ellos recibieron el agua por parte de nuestro Dios. Cuando ellos necesitaban el alimento, ellos recibieron el alimento. Y seguramente, hermanos, Dios mostrará su poder en la vida de nosotros porque le hemos conocido. Nuestra fe está en Dios. Queridos hermanos, Dios se sigue mostrando en este tiempo. Dios sigue guiando la vida de su iglesia. Yo les animo, hermanos, a que permanezcamos fieles a nuestro Dios. Que en este tiempo nuestra fe crezca. Que en este tiempo difícil, hermanos, pongamos nuestra fe firme en ese Dios que guió a un pueblo durante 40 años. ¿Cómo no nos guiará, hermanos, el tiempo que dure esta pandemia, esta situación difícil? Dios sigue con nosotros, hermanos. Y yo deseo que al final, así como Moisés, hagamos un recuento de cómo Dios se manifestó en la vida de nosotros. Cada familia va a tener una experiencia diferente. Cada familia, hermanos, va a dar testimonio de cómo Dios se manifestó. Amados hermanos, sigamos orando, sigamos ayunando. Pensemos, hermanos, en que Dios nos ha puesto esta preparación a lo mejor muy rápido, porque nadie pensó en esta situación, nadie estuvo preparado. Aún nosotros como pastores, hermanos, no habíamos sufrido una experiencia así, pero en este tiempo Dios nos permitió vivir esta situación. Y yo bendigo a Dios por ello. Cada día, hermanos, estoy orando por cada familia de la iglesia. Cada día le estoy pidiendo a Dios que guarde la vida de su iglesia, de cada familia, de cada hermano que conoce de la palabra de nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que al final de esto, nuestra fe va a ser distinta. Nuestro amor va a ser distinto, hermanos, porque entonces valoraremos lo que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, que Dios siga llenando sus corazones de su presencia, que Dios siga mostrando su poder en ustedes y que el día de mañana demos testimonio del gran poder y la gran misericordia de nuestro Dios. Dios bendiga sus vidas, hermanos, y les llene de su presencia. Paz a ustedes, queridos hermanos.